Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Padres de familia, muchísimas gracias al licenciado Víctor Manuel y todo el equipo de Colegio Vallarta. Muchísimas gracias por la apertura. Es un honor para mí poder iniciar con ustedes estas sesiones de charlas, porque al final de cuentas son fundamentales para el desarrollo de sus hijos. Los padres que están conectados ahora, pues son padres responsables. Gracias de antemano. También lo que les pido es que si me hacen el favor, si me hicieran el favor de mantener su cámara abierta, se los voy a agradecer muchísimo, para que así sepa que ustedes están participando en cuanto a esta conferencia profunda, que es, el tema es la funcionalidad de la familia para la crianza de los hijos, para el desarrollo de los hijos. Tiene un tema bastante profundo. La verdad es que va a ser un bombazo de información. Creo que a todos ustedes les va a servir todo esto que voy a compartir. Si quisieran tener a la mano libreta y pluma para anotar, si no, al final, si me dan permiso las autoridades escolares, de poderles compartir un poco más de información a través de mi canal de YouTube, donde tengo bastante, pues con mucho gusto se los voy a compartir, ¿vale? Porque eso es un tema bastante profundo. Voy a comenzar, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a comenzar para que ustedes estén atentos. Si alguien se pierde, igual pues nos manda una preguntita, como lo dijo el licenciado Víctor Manuel, a través del chat, un mensajito escrito, para que yo les pueda retomar, ¿vale? Esto es para ustedes, papás valientes que están abiertos a enfrentarse con la realidad de que nuestros hijos son nuestros espejos, y que por esa razón lo más importante pues es eso, ¿no? Que podamos enfrentar esta realidad. Primero que nada, quiero comentar que existen etapas de desarrollo humano. El estudio del desarrollo humano, pues es un estudio bastante profundo que nos habla de las etapas y de cómo entenderlos a través de las etapas. Una de las vicisitudes normales que los padres tienen con sus hijos es que a veces tienen hijos de diferentes edades, a excepción de los padres, lógicamente, que tienen hijos únicos. Sin embargo, cuando hablamos de las diferencias de edades, a veces pueden ser entre 2 y 3 años que se llevan los hijos, y eso genera ciertas confusiones o ciertas complicaciones, porque hay que saberles dedicar el tiempo de calidad a cada uno de sus hijos en las edades en las que se encuentran, sin transgredir a los otros. ¿Me explico? A veces la edad es abismal. A veces la edad puede ser, por ejemplo, de 10 años de diferencia, y eso lógicamente pues es algo que genera más controversia todavía, ¿no? A veces los hermanos que tienen 10 años de diferencia pueden convertirse incluso en hijos parentales, y un hijo parental pues es aquel que tanto cuida a los padres como cuida también a los hermanos menores. Entonces eso, de alguna manera, ya desde ahí puede estar truncando la vida de un hijo. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan tener en cuenta esa situación. A ver, ayúdenme nada más levantando la palma. Si me prestas el mouse también, sí, creo que sí lo voy a usar. Si me ayudan a levantar la mano, quienes tienen más de un hijo y lógicamente están en diferentes edades, levantamos la mano así, o podemos poner la manita gracias, podemos poner la manita que tienen, gracias, qué amables, lo que gusten, cualquiera, para tener esa interacción con ustedes. Ok, pues son varios, ¿verdad? Ahí me doy cuenta que son varios los que tienen hijos ahí de diferentes edades, y que por esa razón, por ende, claro, debemos de saber de etapas de desarrollo humano con la finalidad de poder apoyarlos a los dos sin transgredir el tiempo y la educación del otro. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un punto principal, rápidamente. El punto principal aquí que quiero comentar, ok, en la primera pantalla donde me ven, ok. Ya algunos están poniendo la manita, pero otros no. Si me regalan los demás, que me pongan, gracias, qué amables, ya empiezan a interactuar los demás de la otra pantalla. Si me ven, por favor, son tan amables, gracias. De la tercera pantalla también, algunos tienen sus pantallas cerradas. Si nos pueden apoyar para abrirlas, se los voy a agradecer muchísimo. Para saber que están participando, y en las últimas que estoy viendo también
faltan Doc, muchos. es que yo vengo Sí. manejando, pero vengo oyendo tu tema. Ah, qué amable, muchas gracias. Bueno, si vienen manejando, lógicamente no, pero los que puedan, los que sean posibles, si lo pueden abrir para saber que están interactuando conmigo y Ok, por respeto a los compañeros que sí están con su cámara abierta, se los voy a agradecer muchísimo. Aquí lo voy a estar revisando. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Carla. Me mandó un mensaje que no podía, pero que está. Claro que sí, igual de Nayeli López. Gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ver, de entrada existen las cuatro canastas, lo que se conoce como las cuatro canastas, y estas cuatro canastas, o mejor dicho, cuatro matrices perinatales. Son las matrices perinatales del doctor Stanislav Grof, que ustedes pueden, gracias a Abigail López, sí que estás en la calle en auto, sí, gracias, qué amable, pero pónganse atentos, gracias. Stanislav Grof es el padre de la psicología transpersonal y él hizo un tratado de las cuatro canastas o matrices perinatales, donde esas matrices perinatales nos influyen a los individuos desde que estamos en el vientre de la madre. Desde ahí comienza la formación de una persona. Ahorita les voy a dar datos muy interesantes al respecto para que ustedes puedan incluso generar un test de colores con sus hijos y sepan si existe algún tipo de implicación como las que voy a mencionar a continuación. ¿Vale? Entonces, la primera matriz perinatal se conoce como el paraíso líquido, donde somos muy pequeñitos, estamos pequeños en el vientre de la madre, y eso de alguna manera, pues estamos viviendo algo muy hermoso, como lo que lo definen los hindús, que se conoce como el nirvana. Es una experiencia maravillosa. Yo aquí, por ejemplo, hago regresiones fetales y esas regresiones fetales ayudan a las personas pues, a desbloquear traumas o miedos o situaciones que traen desde la infancia, desde el vientre de la madre. A veces desde el vientre de la madre puede comenzar la depresión, sobre todo si la persona en algún momento sufrió una amenaza de aborto, por cualquiera de la razón que sea, ya sea una decisión que se iba a tomar o que también pudiera ser que la madre no pudiera retener el producto. Desde ahí ya la persona puede generar depresiones o puede ser una persona que está predispuesta a temas de ansiedad, por ejemplo, ¿no? A veces me preguntan, ¿por qué un niño es tan ansioso? Y yo les digo, ¿cómo fue su proceso gestacional? O proyecto sentido, como también se le conoce en biodescodificación, que es otra de las ramas en las cuales estoy formado. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues cuando hay una amenaza de aborto, la persona queda con muchísima inseguridad y puede tener un sentimiento de rechazo, por lo cual la persona se vuelve, pues de una manera como aislada, como apartada, ¿no? Bien, desde ahí los órdenes familiares comienzan a influir a nosotros en nuestra vida. Desde ahí comienzan a influirnos. La segunda etapa se conoce como la noche del embarazo. La noche del embarazo es cuando el individuo ya no cabe en el vientre de la madre. Ya es la etapa más complicada, cuando mamá siente mucho dolor, mucho sufrimiento, cuando ya le cuesta trabajo dormir porque no sabe cómo acomodarse, etcétera, etcétera. La madre que tenga una dificultad en esa etapa del embarazo puede generar en el producto, en el bebé, el que el bebé pueda ser de un carácter histriónico. ¿Qué significa histriónico? Histriónico significa que es una persona que es actriz o actor y que tenga muchísima tendencia al drama. Son personas que tienen muchísima tendencia al drama. La siguiente etapa es el momento del alumbramiento. Las personas, por ejemplo, que tuvieron un conflicto en la etapa del alumbramiento, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, que en la etapa del alumbramiento, si la persona nació por cesárea, por ejemplo, o tuvo una complicación al nacer, por ejemplo, fue parte de preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, esa persona va a ser adicta a la adrenalina. Por lo tanto, los niños que nacieron en ese proceso gestacional son fans del color rojo. Anótenlo si quieren, para que vean, si ustedes tienen hijos que son fans del color rojo, vamos a observar, y si ustedes concuerdan con lo que estoy diciendo, verán que entre sus colores favoritos, el rojo va a ser uno de los más prominentes, lo cual les genera que son muy inquietos,
o que tienen un perfil de líderes, ¿vale? El niño líder se dedica a cuidar a la madre y ya desde ahí, inconscientemente, se vuelve muy territorial. Por lo tanto, muchas veces en el salón de clases puede representar un desafío a los docentes, a los cuidadores, porque de esa manera llaman muchísimo la atención y si su liderazgo no se ejerce, pueden, no sé, a lo mejor sentirse excluidos de la clase o pueden sentirse, por ejemplo, que no se encuentran y por lo tanto a lo mejor no cumplir con tareas o con situaciones. Estos son test muy buenos de la psicología sistémica. En el caso, por ejemplo, de los que son fans del color blanco, quiere decir que venían con un hermano gemelo en su proceso gestacional, pero ese hermano gemelo no se logró. Se pudo haber marchado ese hermano gemelo a los 3 meses de gestación y por lo tanto esos niños que son de color blanco, que son fans del color blanco, son niños muy imaginativos, que tienen una capacidad creativa bastante grande, que les encanta todo el tema de las ciencias o todo el tema de las artes y como que siempre están en su mundo. A veces se pueden generar temas de autismo o problemas de atención por esa razón. Igual cuando existen pérdidas, cuando hay abortos por parte de la madre, siempre va a implicar de alguna forma a los hijos que sí se quedaron en la vida y a veces no de formas tan positivas. Eso quiero que también lo tengamos claro porque, porque ahorita ya estamos con este tipo de procesos cuánticos. Más adelante voy a explicar a qué me refiero con cuánticos, ¿ok? Es lo más nuevo que existe en las ciencias. Y bueno, pues ahí estamos con esta información. La cuarta etapa de nacimiento, la matriz perinatal cuarta, es cuando el niño ya ha sido dado a luz, cuando el niño ha llegado a la vida. Depende mucho del vínculo que tenga con la madre. Si el vínculo que tenga con la madre, según la teoría del apego, es un apego seguro, el niño va a crecer con una autoestima muy fortalecida. El vínculo va a ser muy fuerte, pero cuando el vínculo no es fuerte con la madre, es porque la madre o el padre pudieron haber generado lo que se conoce como movimiento amoroso interrumpido. ¿Qué es un movimiento amoroso interrumpido? Un movimiento amoroso interrumpido es cuando la madre, por ejemplo, por trabajo o por algún otro tipo de situación, por enfermedad, pues ya no está con los hijos de alguna manera, porque tiene que irse a trabajar, porque tiene que hacer muchas cosas, y ahí se genera lo que también se conoce como un abandono simbólico. El niño comienza a volverse inseguro de alguna manera y eso puede generarle problemas de autoestima y de aceptación, ¿vale? Entonces, desde ahí se empiezan a generar lo que en la infancia se conoce como heridas emocionales. Las heridas emocionales son 5. Voy a dar las heridas emocionales si las quieren anotar, pero a ver, igual, quiero saber si están atentos. Algunos están muy atentos, otros ya se empezaron como a desconectar de la cámara, creo que cada vez más. No sé si la charla les esté aburriendo, pero la manera de hacerme ver o saber que están atentos a la charla, a excepción de los que van manejando o algo así, pues lo que quiero es que por favor abran sus cámaras si son tan amables, porque eso significa presencia. A veces cuando cerramos las cámaras, lo que sucede es que nos distraemos o con la televisión o con la radio o porque te habló fulano o sutano y de repente te dijeron, es que tienes que estar en una charla de la escuela y que tienes que estar a ver qué tal está y el conferencista no me cae medio mal, etcétera, ¿me explico? Entonces lo que les pido es si me pueden ayudar a abrir las cámaras, gracias. Gracias, qué amables, por favor, abran sus cámaras, son tan amables y regálenme su mano arriba para saber si quieren saber acerca de las 5 heridas emocionales. ¿Cuáles son las 5 heridas emocionales? Porque también a ustedes les genera esto un bienestar, el saber cuáles son estas heridas emocionales, ¿vale? Voy a comenzar a dictarlas, si las quieren anotar. Las 5 heridas emocionales son las siguientes. Empezamos con el rechazo. La segunda herida es la de abandono. La tercera herida es la de humillación. La cuarta herida es traición. Y la quinta es injusticia.
Si alguien tiene duda, ahí en el chat nos pueden mandar un mensajito. Y a ver si ahorita lo podemos ir leyendo. ¿Me ayudas a poner, a ver, aquí la bandeja de los mensajes? Así como luego la ponen, ¿no? Ok, la repito: rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia. ¿Cómo nos damos cuenta que un niño tiene? Voy a dar los rasgos nada más. Después, si gustan, si están de acuerdo, si el colegio lo permite, lo consiente, daré una charla más profunda acerca de lo relacionado con con las heridas emocionales, que voy a hablarlo aquí, que también por ahí tengo un programa de televisión donde hablé de eso, y con gusto se los comparto si alguien está más interesado. ¿Cuáles son los rasgos de una persona con la herida de rechazo? Son dos y son muy dicotómicas, muy contrarias, así como la herida de abandono. Son las dos que tienen como dos polos opuestos y al final de cuentas es la misma herida. La primera es que el niño con la herida de rechazo, cuando son pequeños, son niños que se esconden debajo de la cama. Son niños muy tímidos, que casi no hablan con la gente, y cuando hablan, cuando toman confianza, son demasiado imaginativos. Son niños que les cuesta muchísimo trabajo comer. Se pueden quedar con el bocado todo el día con el bocado y no tragan el bocado. Les cuesta mucho trabajo a los padres darles de comer. Son como adultos chiquitos. Son sumamente inteligentes, pero son evasivos. Siempre están buscando la soledad. También los puedes encontrar solitos, hablando solitos, jugando solitos. Incluso pueden tener el síndrome del amigo imaginario. ¿Vale? Ahí nos estamos dando cuenta que existe una herida de rechazo. Y el rechazo, ojo, quiero ser claro y quiero que entendamos una cosa. Cuando hablo del rechazo de las heridas, no estoy juzgando a nadie. A veces las heridas se pueden generar sin querer o sin echarle la culpa a nadie que esté alrededor, ¿vale? De antemano lo enfatizo para que todo el mundo estemos conscientes de eso. Bien, la otra cara de la moneda de las personas o de los niños que tienen la herida de rechazo es la siguiente, que son hiperactivos. Son niños que no tienen límites, son niños que tiran todas las cosas, que cuando van a una casa ajena agarran cosas que no son de ellos, son demasiado hiperactivos, no se detienen con nada. Podríamos estar hablando también a lo mejor de un problema de déficit de atención. Ahí también existe un rechazo, ¿vale? ¿Qué otro de los rasgos puede generar un rechazo no reconocido? La dislexia, por ejemplo. Hay casos de dislexia que vienen, o de autismo, cuando hay un rechazo muy grande, incluso desde el vientre de la madre. Cuando hay problemas de atención, muchas veces estos están ligados a la herida de rechazo y esas son las conductas que existen. Los padres deben de ser valientes para poder afrontar esa situación. ¿Ok? Bien, la siguiente herida, que es abandono. Las personas con la herida de abandono son personas que ocupan el rol de víctimas, que son niños que se victimizan demasiado y que sí hacen las cosas, pero se tardan muchísimo. Son niños, por ejemplo, que hay que estarles diciendo: ¿y a qué horas vas a hacer la tarea? ¿Y a qué horas vas a hacer la tarea? Y la tarea, y te dije que la tarea, y la terminan hasta las 500,000. Lo mismo les pasa con la comida. Pueden comer, sí comen, pero comen demasiado lento. Ahí te das cuenta que la persona tiene la herida de abandono. Es una persona que siempre una personita que siempre hay que estarle empujando. Ándale, apúrate a que hagas las cosas, ándale, a ver a qué horas vas a acabar. Entonces, esos padres se convierten en padres jaladores, que están jalando, constantemente están jalando a los hijos, los están jalando todo el tiempo, y eso lógicamente fomenta muchísimo más la pereza. En lugar de resolver el asunto, lo empeoran todavía más, ¿ok? El otro punto del abandono, de la otra cara de la moneda, se vuelven niños héroes, muy identificados con la heroicidad. Por ejemplo, con Batman, con los Avengers, con Spider-Man, con todos los superhéroes, tienen una fijación tremenda con el tema de la heroicidad y de los superhéroes, porque de alguna manera lo que los niños hacen, los niños del abandono, quieren rescatar a otras personas con la finalidad de que los demás no los abandonen. No les gusta hacer las cosas solos. Si los dejas solos haciendo algo, no lo van a hacer tan fácil, ¿me explico? Esas son las características en general de los niños que tienen la herida de abandono. Vamos con la herida de la humillación. La herida de la humillación
Las características es que son personas que son normalmente víctimas del bullying. Siempre tienen problemas de bullying. Siempre los están bulleando constantemente. Y también, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, estas personitas tienen problemas de sobrepeso. Es un sobrepeso emocional, ¿vale? Son niños que tienen una fijación, una tendencia a comer demasiado, comer muchísimas golosinas, a comer muchas frituras, etcétera, etcétera, y que lógicamente es como si quisieran llenar un vacío existencial con comida. Ahí nos damos cuenta que queda muy claro la herida de humillación. Ahí es cuando un niño te lo va a hacer ver, que hay una herida de humillación. A veces las heridas emocionales, quiero ser claro, se pueden de alguna manera transmitir de padres a hijos. Cuando un padre no resuelve esta herida, sin querer la puede trasladar a sus hijos, ¿eh? Ojo. Y es ahí donde otra vez opera el aspecto cuántico. Ahorita voy a hablar de él un poquito más adelante. Vamos con la herida de traición. ¿Cómo nos damos cuenta que un niño tiene la herida de traición? Bueno, la herida de traición originalmente se genera cuando los padres se separan, por ejemplo. Son niños de matrimonios separados. Son niños que el padre le promete al hijo, voy a venir por ti el fin de semana, y no van por él el fin de semana. Y al no ir le rompen una promesa. Todas las promesas rotas para los niños es una traición. Todas las mentiras que los padres les dicen y que los niños los llegan a cachar es una traición. Por lo tanto, estos niños se vuelven de un carácter demasiado controlador. Se vuelven unos niños muy controladores. A veces en la separación de los padres, en el síndrome de alienación parental, el hijo ocupa el lugar del padre y cela a la madre y le dice, ¿a dónde vas? ¿Y con quién vas a salir? ¿Y por qué? ¿Por qué te vistes así? ¿Me explico? Ahí ya existe una herida de traición. Ahí ya hay lo que se conoce como herida de traición. ¿Ok? Y vamos con la última rápidamente para pasar a la funcionalidad de la familia. Hablamos de la herida de injusticia. Los niños que tienen la herida de injusticia son perfeccionistas. Son tan perfeccionistas a veces que quieren pasar todas las materias con 10 y sufren cuando no pasan las materias con 10 y tienen estas materias que saquen 9.3. Bueno, cálmate, no pasa nada, ¿estás bien? No, 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 es que yo quería el 10 y se exigen demasiado. Son niños que pueden sufrir un estrés tan grande por el perfeccionismo que tienen, ¿vale? Pero porque detrás de eso existe una herida de injusticia. ¿A qué nos referimos con herida de injusticia? Una herida de injusticia, por ejemplo, es que un hijo cuide a sus hermanos menores, por ejemplo, ¿no? O que cuide a un padre enfermo. Una herida de injusticia es que lo comparen con alguien más. Una herida de injusticia es que, etcétera. Hay muchas cosas. Todo lo que se refiera a injusticia va a hacer que el niño sea demasiado rígido y que además sea muy competitivo. Los niños que tienen la herida de injusticia son demasiado, demasiado competitivos. ¿Ok? Bien, a sabiendas de las heridas emocionales, las más comunes de las que estoy mencionando son las primeras tres, que son rechazo, abandono y humillación. Son las más comunes que hay y que por lo tanto muchas veces se pueden hacer desde las etapas más tiernas de la infancia. Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Ahora sí vamos con los padres. Ahora sí esto va para ustedes, papás. Voy a bajar mi cámara para mostrar algo que quiero mostrar. Pero sigo insistiendo a muchos papitas que aquí veo que no tienen su cámara abierta, como Galaxy A30, por ejemplo. Ahí hay unos que no están ahí tan conectados, no sé, no los conozco, no tengo el gusto de conocerlos. Me gustaría que me ayudaran a conocerlos más y se los voy a agradecer muchísimo. Por favor, abran sus cámaras a todos los demás. Bien, vamos a bajar la cámara. Aquí en la cámara voy a mostrar lo siguiente. Observemos lo siguiente desde los fundamentos de la psicología sistémica, que aquí ya no van a ver mi cara, pero van a ver los muñequitos que voy a poner a continuación. Desde los fundamentos de la psicología sistémica, la familia se compone en sistemas y subsistemas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me ayudas a enfocar un poco más cerca? Vamos a ubicar al padre. Ustedes a lo mejor lo ven del lado izquierdo, pero el padre, si se dan cuenta, está en mi mano derecha. Aunque yo uso el reloj en la derecha, esa es mi mano derecha. Voy a ubicarlo como el padre, del lado derecho. El lado derecho o el hemisferio derecho del cuerpo es masculino.
mientras que el lado izquierdo es femenino, que es la madre. El lado derecho está en blanco y el lado izquierdo en verde. Vamos a colocarlos en estos colores. Ok, al momento de ubicarlos, los padres, toda la familia surge de una pareja, de una relación de pareja. La relación de pareja es fundamentalmente importante. Y voy a explicar algo que muchas personas no saben cuando van a atender una terapia, que la terapia es canasta básica. Todos la necesitamos. Les voy a decir lo siguiente. Muchas veces los padres de familia, por ejemplo, vienen y traen a sus hijos a la terapia y me dicen, por favor, atiende a mis hijos o atiende a mi hijo, porque está mal. Mi hijo o mi hija ya está como muy deprimida. Bajamos un poquitito más, ¿no? Ahí está, perfecto. Mi hijo o mi hija ya está muy deprimido, tiene mucha ansiedad, tiene problemas de atención, moja la cama, se muerde las uñas, está muy estresado, estresada, tiene una adicción al teléfono y todas esas cosas tienen y a redes sociales, y todas esas cosas tienen un porqué. Todas esas situaciones tienen un porqué, y si tienen esas dudas, con mucho gusto, hoy se las voy a contestar para que ustedes sepan exactamente el porqué de lo que está sucediendo. Ahora, fijémonos bien en lo siguiente. Los padres me traen a los hijos a consulta y me dicen, por favor, ayúdenme con mis hijos. Pero aquí quiero mostrar algo. Imagínense que yo soy la madre que pide la consulta. Y a la madre le explico lo siguiente. Los 3 pilares terapéuticos son los siguientes. Primero debe atenderse una persona sola, porque cuando yo me atiendo a mí mismo, cuando yo trabajo en mi persona, voy a tener un equilibrio personal. Eso es lo primero que debo adquirir. Porque si yo no estoy bien conmigo, no puedo ser pareja. No puedo formar una relación de pareja sana si yo no estoy primero bien conmigo. Y si yo quiero tener una paternidad equilibrada, entonces primero tengo que aprender a ser pareja. Porque para ser padres, primero tenemos que aprender a ser pareja. Entonces, por lo tanto, esos son los 3 pilares terapéuticos. Primero uno mismo, luego el tema de pareja y luego los hijos. Si no se respeta ese orden, las dificultades van a seguir ocurriendo. ¿Ok? Ahora, fijémonos bien en lo siguiente, en lo que voy a mencionar. Bien, el sistema familiar está conformado como un sistema, como lo he dicho, pero también por subsistemas. Por ejemplo, los padres son padres, pero también son pareja. Ese es un subsistema. Y los hijos son hijos, pero también son hermanos. Ese es otro subsistema. ¿Qué quiere decir eso? Que los subsistemas tienen que funcionar de una forma equilibrada. Debe de haber una homeostasis familiar, que es a lo que nos referimos. Pero para que exista esa homeostasis familiar, lo que debe ocurrir primero es respetar esos órdenes de los cuales hablé. Primero uno, luego la pareja y luego los hijos. Bien, como en muchas de las familias, y ustedes me lo van a decir si me equivoco o no, como en muchas de las familias existen estos desequilibrios y no hay orden, no existen órdenes en lo que estoy mencionando, comienza a deteriorarse la crianza de los hijos, ¿vale? Y aquí comienzan muchísimas vicisitudes. Voy a poner ejemplos de este tipo de cosas. Por ejemplo, existen 2 esferas, la esfera vertical y la esfera horizontal. La esfera vertical, que es la esfera del padre, y la esfera horizontal, que es la esfera de la madre, son etapas donde nosotros vivimos. Anótenlo. La esfera de la madre viene desde los 0 hasta los 10 años aproximadamente, ¿vale? ¿Qué es la esfera de la madre? La esfera de la madre es juego, contención, amor, placer, júbilo, todo eso que es placer, que es bonito, que es la miel de la infancia, la dulzura de la infancia, es mi mamá, es la esfera horizontal. A eso se le conoce como esfera horizontal. Pero ¿qué pasa entonces ahora cuando hablamos de que a los 10 años esa esfera horizontal termina? Comienza y viene la esfera del padre. La esfera del padre originalmente es la esfera vertical. Papá representa planes, metas, madurez, responsabilidad, puntualidad, compromiso, etc. Eso es lo que representa nuestro padre. Si nosotros no convivimos con el padre, entonces esto quiere decir, o convivimos muy poco, quiere decir que muy probablemente nos vamos a quedar en una parte horizontal. Y esa parte horizontal lo que va a generar
es que la persona cuando vaya creciendo no va a tener madurez. La falta de acercamiento de los hijos hacia el padre, específicamente hacia el padre, lo que va a generar es que cuando estos son más grandes, son más adultos, estudian una carrera 2 semestres y se salen porque no les gustó. Estudian otra carrera 3, 4 semestres y se salen porque no les gustó. Y el problema no es ese. El problema es que nada terminan. Todo lo dejan a medias. Pero es porque falta un padre que les ayude a trabajar con el tema de la verticalidad. Eso es lo que falta, un padre vertical, un padre que esté presente para guiarlos. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa con la funcionalidad de la familia? No funciona como un sistema porque no se juegan los roles correctos. A veces es mamá la que está jugando el rol de papá y mamá a la vez. Mientras que el padre, por otro lado, solamente se limita a ser un proveedor. Hoy en la modernidad, en la actualidad, lo que observamos es que muchas veces el padre, el error que comete es que son chicos ahora de 30 o jóvenes de 30, de 40, que llegan del trabajo y se ponen a jugar con la consola de juegos, o que la madre está con la consola, con el celular, o con la tableta, o con las redes sociales, etcétera. Y ahí ya de entrada tenemos un problema grave de atención. Ahorita voy a ir a la parte de la atención, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya aquí existe una disfuncionalidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque el padre no trabaja la parte vertical. El padre no es aquel que ordena y que lleva la dinámica familiar. A veces es la madre. ¿Cuál es el problema más grave de esta situación? Bueno, como decíamos, que los hijos no van a madurar y que les va a costar mucho trabajo ser personas de decisiones firmes y que además puedan de alguna manera concretar sus cosas, que puedan terminar lo que empiezan, ¿ok? Pero hay algo más, mamás, específicamente las mamás. Para el hombre muchas veces es muy cómodo solamente dar, y no los juzgo, caballeros, los que están presentes, que aquí veo muchos padres responsables, no es por juzgar a nadie, solamente hablo de las vicisitudes que se generan. Para el hombre es muchas veces mucho más cómodo que la madre se haga cargo de todas esas situaciones, pero la que lleva todo el estrés de la crianza de los hijos, adivinen quién es la madre. Y por lo tanto, ese estrés que lleva la madre hace que su carácter se eche a perder. Por lo tanto, la madre pierde la dulzura que tiene con los hijos y se vuelve un sargento, se vuelve un general. Y empieza con gritos y con peleas. Te dije que levantaras tus juguetes, te dije que hicieras tal cosa, y a ver a qué hora es tal cosa, y empiezan a gritar, y el carácter de la madre se echa a perder porque el estrés empieza a subir y a crecer. Lo cual, por supuesto, a la larga, por problemas con los hijos, van a empezar los problemas con la pareja, porque aquí no hay un juego de roles correcto. De entrada, no hay un juego de roles correcto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el hijo o con la hija que ve que la madre es la parte, sobre todo con el hijo varón sucede más, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede cuando la hija o el hijo observan que la madre es quien toma el rol vertical? Van a empezar las discusiones, porque el hijo lo que espera recibir de la madre es un amor tierno, no gritos, no regaños. Eso le corresponde al padre. Al padre le corresponde establecer autoridad. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que la madre muchas veces no confía en el padre, en que el padre conviva con los hijos, porque el padre es demasiado brusco. Y la madre, al ver lo que es bien brusco, que le grita, que le pega, que no le tiene paciencia, la madre es cuando viene y le dice, ¿sabes qué? Espérame, le pone un alto, y le dice, espérame, tú no interactúes, yo mejor yo los cuido, mi amor, tú ve tu tele, tú ve tu fútbol, no pasa nada. Y entonces es ahí donde la madre, sin querer, muchas veces arrebata al padre esta potestad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando se separan? Cuando existe una separación, aquí hay un fenómeno también muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hay una separación de los padres, la madre se queda de todas maneras al frente de la situación y por lo tanto carga mucho más. La madre, además de que se vuelve proveedora, es madre, se vuelve también amiga de los hijos, también se vuelve lo que sea que tenga que ser necesario. Y entonces, por lo tanto, la mamá se vuelve la mamá más mala del mundo. Y eso entonces genera que la madre los tenga 5 días a la semana en casa y que sea la que les imponga de báñate, levanta tus cosas, la tarea, a ver a qué hora está, mientras que cuando se van con el padre el fin de semana, pues claro, él no los ve tantos días y él lo que hace, y tampoco es un juicio, muchas veces lo que hace es compensar el tiempo a través de llevarlos a comer, a tomar una malteada, los lleva a los juegos y entonces es el mejor papá del mundo, ¿me explico? A esto se conoce como el síndrome de alienación parental y algunas de las vicisitudes que ocurren por este fenómeno. Ahora bien, ¿cómo afecta esto en la escuela?
¿Cómo afecta esto en los intereses escolares de los niños? Afecta de una forma significativa, papás, porque el niño entra en en una fase de inestabilidad muy grande, porque al principio todos eran un equipo. Había aquí un equipo de familia, pero luego cuando el equipo se rompe, aquí lo que hay es una inestabilidad. Y se da una inestabilidad muy grande para los infantes, porque ya no solamente son papá y mamá los únicos cuidadores, sino que también ahora a lo mejor pues los tiene que entrar al quite la abuela, tiene que entrar al quite la tía, a lo mejor los dejan con una nana, y muchas veces no estamos enterados del tipo de cuidadores que hay. Entonces, por lo tanto, como no sabemos qué tipo de cuidadores existen con nuestros hijos cuando estás trabajando o cuando lo que sea, no existe una imposición de órdenes y de tiempos correctos. Por lo tanto, el niño comienza a mentir y a refugiarse en la comida, o a refugiarse en redes sociales, o refugiarse en videojuegos. Papás, eso está ocurriendo demasiado ahora. Tenemos un grave problema con el tema de la falta de funcionalidad en la familia. Ahora digamos, bueno, ok, perfecto, ya la familia está separada. ¿Qué podemos hacer, Santiago? Bueno, lo que podemos hacer es entrar en un plan correcto para llevar lo más estable posible el funcionamiento de la familia para con los hijos, para que esas vicisitudes no les peguen tan fuerte y a la larga no generen algún tipo de trastorno o desequilibrio mental y emocional. Y de esa manera podamos ayudar a su buen crecimiento y rendimiento. El plan que estamos proponiendo en los colegios Vallarta, precisamente, es esta tecnología nueva de psicología sistémica familiar, donde les proponemos a ustedes darles muchísimas más herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es la paternidad de 360 grados, donde podemos darles a ustedes de una manera más sólida y más concreta todo el material que sea necesario para poderlos guiar, para que ustedes cumplan con una psicología de punta, y además con las herramientas más nuevas que existen de la psicología, y así llevar a cabo una paternidad de 360 grados. Ahora bien, vamos a ver un punto más. Quiero tocar un punto más para luego ir a la ronda de preguntas. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más que para tocar este punto, que también es muy importante, quiero que me regalen, aquí no se puede un like, de poner ahí el botoncito de like, pero me gustaría que me hicieran con el dedo gordo, ¿verdad? El dedito gordo arriba, el like, si les está gustando la charla, si les está gustando, gracias, qué amable, gracias, gracias, gracias Luis, gracias Julio, mira, sí hay likes, María José, gracias, qué amables, Tania, muchas gracias, Susana, muchas gracias, qué amables. Si les está gustando, regálenme ahí su like. Con todo respeto. Ana Leiva, gracias. Ana Gabriela, muchas gracias también. Gustavo García. Beto Alcocer, un saludo, gracias. Gracias a los que me están ahí. Miguel Inés también. Gracias, qué amable. Herrera Islas Juana también. Familia Ruiz, muchas gracias, familia Ruiz. Gabriela Sánchez, Roberto Jonathan. Gracias por sus likes. Gracias ahí. Luciana, gracias, qué amables. Vamos a otro punto más, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a hablar un punto más que es muy profundo. A lo mejor aquí hablo de cosas muy críticas, pero el punto no es meter más pánico o afectar. El punto es poder ayudar de una manera más asertiva y más correcta. Gracias, Valentina, que también levantó la mano. Muchísimas gracias. Valentina Olvera, gracias. Bien, ahora fíjense bien. ¿Qué es lo que pasa si de pronto miramos que un hijo tiene problemas de conducta? Realmente el hijo no tiene problemas de conducta, tiene problemas de atención. Voy a explicar el principio cuántico rápidamente, como se los he prometido, y es lo siguiente. En un experimento que hicieron en Suiza, tomaron un átomo y colocaron 2 tubos al alto vacío. Cada tubo medía más o menos 2 kilómetros de distancia. Eran tubos redondos, ¿vale? En un tubo colocaron al alto vacío un átomo, y a ese átomo le quitaron un electrón, que es una partícula pequeña, y la colocaron en el otro tubo que estaba paralelo, adyacente al primero. Al primer tubo donde estaba el átomo le indujeron fuerza y lo dispararon a cierta velocidad. Y en el otro tubo no indujeron ninguna fuerza al electrón. Sin embargo, el electrón hizo lo mismo y se comportó de la misma manera
que el átomo que sí se le fue inducida fuerza. Este es el principio cuántico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la nueva psicología comprende que nosotros cuánticamente estamos conectados con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Que un padre pudo estar lejos de sus hijos y los hijos pudieron adoptar muchas conductas de los padres. Los hijos pudieron adoptar muchas conductas de ese padre que estuvo lejos por muchos años y sin embargo, ese padre nunca estuvo cerca y por lo tanto, ese vínculo sanguíneo que está presente es demasiado fuerte, tanto que comparten los mismos gustos, los mismos colores, le van al mismo equipo de fútbol, etcétera, etcétera, sin darse cuenta. Por lo tanto, el principio cuántico es fundamental aquí en la psicología sistémica por la siguiente razón. Porque los hijos nos aman tanto, nos quieren tanto, que muchas veces ellos saben desde el corazón que cuando algo no está resuelto, ellos van a querer ayudarnos a resolverlo y a cargarlo emocional y mentalmente, sin que nosotros incluso se los pidamos. Ese es el principio cuántico. Por lo tanto, entonces aquí lo que proponemos siempre es que para dar un equilibrio a la funcionalidad de la familia, primero uno como padre o como madre debe de arreglarse en su propia vida para no darles cargas a los hijos. Así es que hagamos todos un ejercicio ahora. Sube la cámara. Vamos a colocar nuestra mano en el corazón y al momento de colocar nuestra mano en el corazón todos como terapia, al observar todos estos puntos de los cuales estoy hablando en estos momentos, desde el interior, nada en voz alta, decimos lo siguiente. Ahora comprendo el porqué de las conductas de mis hijos. Ahora sé que yo a su edad pasaba algo muy parecido o incluso igual que mis hijos. Ahora sé que su lealtad es tan grande a mí y su amor es tan grande por mí que está repitiendo la historia para ver si él o ella pueden resolver lo que yo no he podido. Y ahí te vas a dar cuenta del amor tan grande y del amor tan noble e inocente que tus hijos sienten por ti. Si esto nos llegó al corazón, respiramos profundo, exhalamos y aceptamos con amor el principio cuántico, en el cual muchas veces nuestros hijos podrían tener problemas solo por el único hecho de que nosotros como padres no los hemos resuelto. Si alguien está de acuerdo conmigo, hágamelo saber, mándenme algún mensaje para poderlo saber y poderles responder. Bien, vamos con lo último, lo que les decía, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, con mucho gusto, porque sé que algunos los van a tener. Por favor, con toda confianza, no hay ningún problema. Incluso si están de acuerdo en que me puedan mandar, gracias, dice, muy buena conferencia, muchas gracias, qué amables, me honran de verdad. Totalmente de acuerdo, dice Eunice, y también Nelly Cortés, gracias. Gracias, Rocío Martínez, gracias. MotoGem, una like, muchas gracias, por favor, es muy buena, está muy bueno el tema, excelente, muchas gracias. Gracias. Bien, vamos con lo último, que sé que esto también les va a servir, les va a funcionar muchísimo, papás. Tomen nota. Esto es importante y aquí aplica el principio cuántico. Cuando un hijo tiene un problema de conducta, no es un problema de conducta, es un problema de atención. Anótenlo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Les voy a compartir por qué. En otro experimento que se hizo, llamado el experimento de las barras, ese experimento de las barras se proyectó una luz a través de una rendija hacia una pared. La luz pasaba por la rendija con la finalidad de proyectar en la pared de atrás la luz. Y efectivamente, cuando había una rendija, la luz pasaba y se proyectaba solo una rendija. Pero el fenómeno fue cuando colocaron dos rendijas en una placa de acero. Y cuando proyectaron la luz, lo que se veía en la pared de atrás no eran dos rendijas, sino eran 5. Y los científicos dijeron, ¿pero por qué pasa eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la luz se comporta de esa manera? No hay ningún factor visible del por qué. Si veo dos rendijas de luz, pues deben existir dos haces de luz proyectados en la pared. Bueno, para no hacer el cuento largo,
hicieron muchos experimentos del por qué la luz se comportaba de esa manera. Cuando colocaron una cámara que apuntaba hacia la barra de acero donde proyectaba la luz, en ese momento, en ese justo momento, que se grababa en cámara lenta para ver las partículas de luz, porque a veces se comportaban en forma de luz y a veces en forma de partícula, o sea, materia. Lo que pasó, lo que sucedió cuando colocaron la cámara, es que en lugar de reflejarse 5 rendijas atrás, se reflejaron solo 2. ¿Cómo fue posible que eso sucediera? Ahí la física cuántica entendió que el observador es el que crea la realidad. Y por lo tanto, cuando el fenómeno se observó, fue cuando se comportó como el ser humano deseaba que se comportara. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí compruebo lo siguiente: los hijos, cuando tienen un problema de conducta, lo que están haciendo es llamar tu atención. Porque de un momento llamaron la atención de una forma positiva, pero de un momento a otro, esa forma positiva, como no fue tomada en cuenta, ahora genera un problema negativista. Y esa es la primera etapa de deterioro de la conducta. Anótenla. En la primera etapa de deterioro de la conducta es conducta negativista. Es cuando ya un niño, al principio el niño llamaba tu atención y te decía, mamá, 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 20 veces, y tú, espérame porque estoy ocupada, ahorita aguántame porque, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El niño se dio cuenta que al llamar la atención de forma positiva, no recibía respuesta de tu parte. Por lo tanto, entonces ahora comenzó a ocupar conductas negativistas para que o volteabas a verlo o volteabas a verlo. No había otra cosa. Entonces el niño comenzó a portarse de una manera negativista, que es la primera etapa de deterioro de la conducta. ¿Qué significa negativista? Es cuando rompen, tiran, mienten, pierden, esconden, etc. Ese tipo de cosas son negativistas. El error fundamental de todos los padres, papás, es el siguiente: que en lugar de colocar atención a los hijos, lo que haces es reprimir su conducta, y eso no sirve. Eso todavía le empeora todavía más. ¿Ok? Si por ese lado, porque muchos de nosotros, desafortunadamente, papás, crecimos de esa manera. Yo crecí con padres que, digo, no los juzgo. Queda claro que no se juzga a ningún padre. Solamente la gente da lo que tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Mis padres reprimían mi conducta, pero ellos no entendían que mi conducta no era buena, no porque yo fuera un mal niño, sino porque no tenía la suficiente atención. Y quiero mencionar algo: hay niños que requieren más atención que otros. Por eso la dinámica entre hermanos a veces se distorsiona, porque unos requieren más atención que otros, depende del temperamento y otras situaciones que se dan, ¿vale? Que ya con tiempo les estaré dando. Todo aquí va en función de la atención. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí grave? Es que si los padres, en lugar de colocar atención, comienzan a deteriorarla a través de la represión, los arrojan a un segundo nivel de deterioro de la conducta que se conoce como poder pasivo. El poder pasivo es cuando a un niño le dices, levanta tu cuarto, y te contesta, ahorita, haz la tarea, al rato. ¿Y tu cuarto cuándo la vas a levantar? Luego. ¿Y a qué hora vas a comer después? Y te da la vuelta, y te da la vuelta, y es un lidiar con ellos de ahorita, y ahorita, y ahorita, hasta que te enojas, explotas, vas y pones un castigo. Ahí te vas a dar cuenta que lo que el niño te está demandando es atención. No es un problema de conducta, sino de atención. Como no comprendimos que era un problema de atención, lo que va a suceder es que entonces vamos a reprimir la conducta nuevamente y los vamos a arrojar al tercer nivel de deterioro de la conducta llamado rebeldía. Es la rebeldía el tercer nivel o de deterioro de la conducta de un individuo, de un niño. ¿Ok? En la rebeldía, pues ya el niño te reta, el niño te enfrenta, el niño te dice de cosas, etcétera, ¿vale? Ahí ya tenemos un problema, porque por supuesto tú como padre o como madre en tu postura no vas a permitir que sea rebelde. Y si la familia se ha separado, la rebeldía se hace más fuerte. Y si los padres tienen broncas, la rebeldía se vuelve más fuerte, o el poder pasivo. Y si la madre juega el rol vertical, y horizontal, y el padre no pone atención, la rebeldía se va a hacer más grande. ¿Me explico? Ahí tenemos ese tipo de cosas. Por eso
Los órdenes de la familia son muy importantes, papás, pero queda claro, y por eso les digo, no hay juicio, no los juzgo, ni juzgo a nadie, simplemente no los conocemos. Y les repito, esa es la propuesta para Colegios Vallarta, darles las herramientas correctas. Si están de acuerdo al final, todos digan sí o regalen un like para que les podamos dar más herramientas asertivas que puedan utilizar con sus hijos de una mejor manera. Bien, si tú como padre o madre sofocas la rebeldía de tus hijos, los vas a arrojar a un cuarto nivel de deterioro de la conducta llamado rendición. La rendición es una depresión infantil o juvenil, en donde el individuo, como ya se cansó, ya se hartó, ya no sabe cómo lidiar, empieza el fracaso escolar y empieza el fracaso en muchas cosas. El individuo entra en una faceta mental de ¿ya para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué estudio? ¿Para qué convivo? Y se empieza a meter en su mundo, se empieza a guardar en su cuarto, ya no sale, ya no convive, se empieza a ser presa de las redes sociales. ¿Por qué? Vamos a ver. Atención es igual a valoración. Si la valoración el niño no la siente, se va a sentir más valorado por un amigo en redes sociales o se va a sentir más valorado por un videojuego que sí está con él, un videojuego que sí le dedica tiempo, un videojuego que siente que le otorga más, que le da monedas, que le da créditos, incluso que ahora puede monetizar y ganar dinero por eso, papás. A ese grado hemos llegado con la falta de atención hacia los hijos, a que el mismo sistema los vuelva cada vez más cautivos de todo el tema electrónico, y vamos a decirlo claro, porque ahí en Colegio Vallarta trabajan con tablets y todo eso, está muy bien, pero siempre y cuando sean situaciones didácticas que los padres supervisen. Si no hay eso, y si los niños están metidos tanto en el teléfono o en las redes sociales o en las tabletas, tenemos un grave problema, papás, un grave problema de inatención, porque los niños ahora se están perdiendo de todo lo que está sucediendo en la vida alrededor, y no me refiero a lo malo, sino a lo que tiene que ver con los padres, la familia, la convivencia. Hoy en un patio o en un parque veo niños con el teléfono de esta manera, chateando o digitando, en lugar de estar corriendo o haciendo cosas que a lo mejor muchos de nosotros crecimos de esa manera, papás. Y es ahí donde está la importancia de la funcionalidad de la familia. Muchas veces, cuando ya hay una separación, cuando ya hay problemas de pareja o de familia, los hijos prefieren ya refugiarse y enviciarse con redes sociales y con todo esto, porque definitivamente la familia ya no funciona, ya no está funcionando y tenemos cada vez más este tipo de problemáticas que son mucho más fuertes, ¿ok? Entonces, si queremos ayudar a los hijos, primero que nada debemos de funcionar como individuos, segundo debemos funcionar como pareja y terceros debemos tener las bases sólidas para ayudar a los hijos y que no les afecte la disfuncionalidad de la familia.